En principio, les voy a dar desde el punto de vista del intervencionista y teniendo un poco a la vista los conceptos de la práctica. La primera cosa que las guías dicen es que la evaluación de los pacientes tienen que ser hechos por un Heart Team. Quienes me conocen saben que hace mucho tiempo que no estoy muy de acuerdo con el Heart Team. La medicina se ha hecho en consulta, desde que existe la medicina, cuando los colegas consultan a otros, cuando el paciente tiene algo que él no lo sabe resolver. Pero yo no creo que sea posible en la medicina de hoy juntar a 10 personas para evaluar a cada paciente que tenga una estenosis aórtica, que tenga una enfermedad pulmonar, me refiero valvular, que tenga una enfermedad mitral, que tenga una enfermedad tricuspidia, que tenga enfermedad coronaria de múltiples vasos, que tenga enfermedad aórtica, que tenga enfermedad vascular periférica, que tenga insuficiencia cardíaca, etc. Eso no lo paga nadie, es inviable, no se puede hacer. Sin embargo, las guías están porque cumplen un requisito que la industria puso al principio para quedar bien con sus clientes. Esa es la realidad. Después seguramente muchos de ustedes estarán en desacuerdo conmigo, pero será para el debate. Los pacientes que tienen contraindicación para la cirugía, tenemos 2 estudios randomizados clínicos que muestran claramente que TAVI disminuye la mortalidad, salva vida. Tenemos que tratar solo 5 pacientes para salvar una vida, mejora la calidad de vida y reduce las rehospitalizaciones. Por eso no hay ninguna duda, la indicación que era clase 1B en las guías del 2014 pasaron en las guías del 2017 a clase 1A y eso está muy claro. En los pacientes que se pueden operar, de acuerdo a esa evaluación del Heart Team, pero que tienen un alto riesgo quirúrgico, las guías tenían una indicación de clase 2A y ahí tenemos de nuevo 2 estudios grandes randomizados con 2 dispositivos diferentes, uno expandible por balón que es la válvula Sapien y el otro es el autoexpandible de CoreValve, donde se muestran resultados similares, pero TAVI tiene más incidencia de regurgitación, más incidencia de marcapasos, con menor incidencia de fibrilación auricular y menor estadía hospitalaria, y uno puede, por supuesto, preguntarse la costo-efectividad de ese tratamiento en este grupo de población y sobre todo en nuestra región. Las guías decían entonces, hasta el 2014, que la indicación era clase 2A con un nivel de evidencia B, y esas guías han sido actualizadas hoy y tienen, y quizás explican un poco la presentación del doctor recién, porque las guías hoy dicen que eso es clase 1A y uno debe tener inclusive las preferencias del paciente. ¿Podemos avanzar? Porque estamos desfasados. Bueno, ahí vamos de nuevo. Por supuesto, yo creo que hay que tener en cuenta la edad para este grupo de pacientes, que es extremadamente importante y eso no está incluido en las guías. Luego vinieron los grupos de bajo riesgo, de riesgo intermedio, donde la indicación quirúrgica sigue siendo clase 1A. La evidencia mostraba hasta hace poco tiempo diversos estudios, entre los cuales el único randomizado era el estudio Notion y el resto eran estudios observacionales, donde decían que tenían la misma mortalidad, menor incidencia de insuficiencia renal y fibrilación auricular, con mayor incidencia de complicaciones vasculares y de marcapasos. Sin embargo, siguiendo la saga de los estudios, sobre todo de los estudios Partner, en el American College de este año se presentan los resultados del estudio Partner 3, que incluye los pacientes de bajo riesgo. El estudio fue diseñado para no inferioridad y ese objetivo se cumplió para el evento final combinado de muerte, stroke y rehospitalizaciones, e inclusive TAVI fue superior, como ustedes pueden ver, con una reducción de ese punto final del 15 al 8,5%. También una tendencia a disminuir la mortalidad global. Hubo una diferencia significativa a favor de TAVI en la reducción del accidente cerebrovascular y cualquier causa de mortalidad hubo una tendencia también favorable para el tratamiento percutáneo. Se presentó también en ese evento y se publicó en el New England Journal of Medicine el estudio de bajo riesgo para CoreValve. En amarillo ustedes pueden ver las diferencias favorables para el tratamiento percutáneo y en celeste la incidencia de marcapasos, que es a favor del tratamiento quirúrgico, 17 versus 6%, como era mencionado recién. Y acá ven la curva de sobrevida actuarial al año con resultados favorables y con una incidencia de cualquier causa de muerte similar, con menor incidencia de stroke, con menor estadía en la sala de cateterismo versus la estadía en el quirófano y también con una estadía más corta en el hospital. Dicho todo esto, uno podría decir que no hay ningún estudio clínico que muestre que la cirugía
es superior al tratamiento percutáneo. Pero ¿cuáles son las limitaciones? La primera de ellas que se mencionó recién es la durabilidad. Y si vamos a datos duros de los estudios randomizados, por ahora tenemos solamente el seguimiento a 7 años del estudio Notion, que muestra que los resultados son similares en cuanto a cualquier causa de mortalidad. Cuando uno mira la performance de las válvulas evaluadas ya sea por el gradiente o por el área valvular, ve que esos resultados se sostuvieron a lo largo de ese tiempo. Y cuando uno mira el deterioro estructural de las válvulas medidas por ecografía, fue un poco superior en las válvulas quirúrgicas que en las válvulas percutáneas. Pero eso, traducido a la clínica, fue similar y la necesidad de reemplazar esa válvula, ya sea quirúrgica o por cateterismo, fue similar en ese seguimiento. Con respecto a la otra válvula expandible por balón, la de Edwards, el único estudio randomizado con seguimiento a 5 años es el primer partner, que muestra que los resultados son similares, es decir, que se sostienen en el curso del tiempo. Ahora ustedes podrían preguntarme, hemos hablado de los estudios randomizados, pero no sabemos si esto es extrapolable a la vida real. Hay múltiples registros de países, de regiones, de sociedades, y yo tomé solo uno, que es el STS publicado hace algunos años, donde muestra que la mortalidad es bastante parecida a los estudios randomizados. Por supuesto, ahora en los estudios de bajo riesgo esa mortalidad es menor, pero es del 4% con una mortalidad al año del 24%. Y entonces ustedes me podrían preguntar, bueno, pero ¿y qué pasa en los hospitales? Si cada hospital tendrá que reproducir su serie, y esta es la nuestra, que tiene resultados parecidos a los del STS, con una mortalidad de 4% al mes, y de aproximadamente un 20% al año. Entonces, en esos pacientes de bajo riesgo, hoy las guías siguen diciendo que la cirugía es clase 1 y el reemplazo percutáneo es clase 2A. En mi opinión, falta agregar ahí la edad, como se mencionó recién. Y creo además que esas guías tienen que ser actualizadas. Esto lo agregué recién para la selección de los pacientes. Una de las causas fundamentales para obtener buenos resultados es tener buenas mediciones. Nosotros medimos el anillo que en la realidad no existe y que es donde quiebran las valvas, y es ahí el sitio que nosotros vamos a usar no solo para elegir la zona de implante, sino también el tamaño de la válvula. Y allí la tomografía de múltiples cortes usando técnicas actuales nos permite hacer esas mediciones donde nosotros vamos a medir ese anillo, vamos a ver si la válvula es bicúspide o tricúspide, y también vamos a medir la distancia a los ostium coronarios. Acá es como medimos el anillo, donde vamos a medir los diámetros, vamos a medir el perímetro y también vamos a medir el área, y también vamos a observar si hay calcificación significativa. Como recién se dijo, eso puede orientarnos hacia elegir una válvula versus la otra. Y aquí vamos a medir también la altura de las coronarias. Estas mediciones que las hacíamos originariamente con la ecografía cuando empezamos y con la angiografía, hoy sabemos que son totalmente inválidas y que probablemente muchos de los resultados que tienen la serie de los que empezamos hace 10 años tenían muchos errores. Nuestra serie incluye, por supuesto, la curva de aprendizaje. Estos son dos ejemplos. Este es un anillo totalmente diferente de este. En este quizás podemos elegir cualquier válvula. En este sería ideal quizás elegir una válvula autoexpandible y no balón expandible. Y esto aquí está de alguna manera representado como midiendo a diferentes alturas podemos tener diferentes diámetros, y por eso la importancia de la calidad de la tomografía con las cuales ustedes van a tomar una decisión acerca de si lo van a hacer, si lo pueden hacer y qué válvula le van a poner. Rotando vamos a elegir las coronarias y vamos a elegir dónde está el ostium para conocer el riesgo de oclusión. Y más recientemente, para los que hacemos procedimientos, podemos orientar el sitio de implante de la válvula. Acá están las mediciones de las alturas, vamos a ver el seno, el diámetro de los senos, porque eso también predice la posibilidad de oclusiones de las coronarias. Esto puede ser complementado con la insuflación de un balón que algunos operadores usan, sobre todo en el caso de las válvulas bicúspides, donde es más difícil medir el diámetro. También tenemos que conocer exactamente el acceso. El acceso es extremadamente importante porque recuerden que fue una de las principales causas de mortalidad en las primeras series, las complicaciones vasculares.
No solo conocer la tortuosidad, sino también la calcificación, sobre todo si hay calcificación de la pared anterior de la femoral para hacer los accesos percutáneos como los hacemos hoy. Estos son pacientes que quizás no se pueden hacer, no solo por la calcificación de la aorta, sino por la grosera calcificación de la femoral común. Y este es un paciente muy favorable. Estos son pacientes totalmente desfavorables para accesos femorales. Esto es cómo se evalúan los accesos, pero acá no se ven las femorales comunes. Entonces esto es un estudio que está mal hecho y que ustedes tienen que reclamar que se los hagan bien, porque tenemos que ver la calcificación y la bifurcación de la femoral común para saber si lo podemos punzar de ese lado o no. Así es como se hace hoy un procedimiento mínimamente invasivo con una sutura percutánea con control contralateral para estar seguro que no tenemos sangrado. Este es un paciente, por otro lado, muy complejo, con ilíacas muy finas, con subclavias complicadas, en las cuales hemos tenido que hacer un acceso aórtico directo, que hoy representa menos del 1% de los casos. Este es otro caso de un paciente con una aorta muy severa, en el cual se hace un acceso transcavo, que de vuelta es para menos del 1% de los casos, pero es una alternativa. Este es un paciente de nuestra serie, con grosera calcificación, con bypass iliofemorales, imposible de acceder, y que hicimos un acceso transcavo que después se cierra con un plug vascular y entonces se puede hacer una técnica mínimamente invasiva. Los equipos nos ayudan, pero esto no es lo fundamental. Y el implantor sizing nos muestra también hoy las proyecciones, y hemos cambiado dramáticamente la forma de implantar, sobre todo las válvulas autoexpandibles. Hoy hacemos en general en extrema derecha caudal con superposición de los senos, como se ve aquí, y eso nos ha permitido reducir la tasa de marcapasos a el 10 o menos % para las válvulas autoexpandibles. Esta es la experiencia de Favaloro con 360 casos. ¿Cómo cambiamos la práctica? Esto es anestesia general, invasivo, por esto que es mínimamente invasivo. Y esto es lo que le decía, cómo la tasa de marcapasos ha caído drásticamente, cambiando la técnica de implante, el sizing y la profundidad. Y eso es el seguimiento a largo plazo, que es bueno. Tenía en el título agregado poblaciones especiales. Algo se dijo, quiero agregar solo algunas pocas cosas. Acerca de los datos en las válvulas bicúspides, tengan presente, sobre todo si se van a desplazar a las poblaciones de bajo riesgo, que la incidencia de válvula bicúspide aumenta mucho en los jóvenes, que esos pacientes no fueron incluidos en los estudios randomizados, por ende no tenemos ninguna evidencia que diga que esto es igual, parecido o peor que la cirugía. Así que no tenemos datos. Hay solo algunos estudios donde se muestra algunos resultados que les voy a mostrar. La primera cosa que tenemos que saber es qué tipo de válvula aórtica bicúspide es, cuál es la clasificación y si tiene RAFE o no tiene RAFE. Como se ve aquí, este paciente es una bicúspide sin RAFE, y aquí sí tenemos un RAFE. El otro problema que tenemos, a pesar de que ambas válvulas han sido probadas, acá hay un caso de una autoexpandible y aquí de una balón expandible, es que los resultados de las series parecen ser similares, pero son registros de hospitales o registros multicéntricos, no son estudios randomizados. Y como les quería decir recién, uno de los principales problemas que tenemos es saber cuál es el anillo y qué válvula le vamos a poner a estos pacientes. La verdad es que no sabemos cómo medir y la gente con más experiencia no se pone de acuerdo. Este es un ejemplo. Si lo medimos en el anillo donde quiebran las cúspides, este es el diámetro. Hay quienes proponen el diámetro intercomisural y otros proponen hacer una cosa así, pero esto es totalmente especulativo. Nadie sabe que la válvula va a quedar así. Y fíjense qué diferencia de válvula sería implantable. En una le vamos a poner una 29 y en otra le vamos a poner una 26. Es decir, no sabemos. Esta es lo que Didier Cheche dice. Acá es midiéndole el anillo y acá es como él propone hacer esta medición, que ustedes lo pueden leer, está publicado en el TBT. Este es un caso nuestro que hicimos en Eslovenia, haciendo las mediciones de acuerdo a lo que dice Cheche. Acá en el anillo teníamos 4, pero si nos vamos hacia arriba, donde en teoría está el sitio de sellado de la válvula, 4 o 5 milímetros, fíjense que el diámetro acá sería para 29 o 34, pero si nos vamos más alto sería para una 26, o sea, tenemos una discordancia enorme, no sabemos cómo hacerlo.
Y más aún, en un reciente implantor meeting se dijo que en realidad hay que tomar el diámetro intercomisural y el RAFE. Si el RAFE mide más del 50%, hay que restarle 1 milímetro al diámetro intercomisural. Y si está muy calcificado, hay que restar 1 milímetro más. O sea que si este diámetro fuera de 24, este RAFE está muy calcificado, sería 23. Y si la longitud del RAFE es más del 50%, habría que calcular 22. O sea, estamos perdidos, no tenemos la respuesta. Lo que sí sabemos es que los nuevos dispositivos en azul han bajado la tasa de complicaciones versus a los dispositivos anteriores, ya sea conversión a cirugía, segunda válvula o leak perivalvular. Los resultados del STS muestran que se usan en general válvulas más grandes cuando hacemos en las bicúspides que en las tricúspides, pero vuelvo a insistir que no sabemos si eso que se estaba haciendo está bien. Y voy a saltear algunas slides acá para no superponerme con lo que dijo el doctor. Acerca de valve-in-valve, el mismo comentario. No tenemos ningún dato de ningún estudio randomizado, solo registros, sobre todo el más grande, que es el que condujo Daniel Dvir de Canadá, en el cual nosotros participamos, ustedes del italiano también, que han aportado pacientes. De la serie de datos hay un metaanálisis que fíjense que solo juntó 500 pacientes, donde decía que en realidad si los pacientes eran de riesgo quirúrgico bajo, los resultados del tratamiento por cateterismo versus la cirugía eran muy similares. Lo que pasa es que ese metaanálisis fue hecho en el momento en que los dispositivos no eran recapturables, no se hacía fractura de válvula y no se hacía basílica, como mostró el doctor. Los problemas para este subgrupo de pacientes son 2 o 3. Uno es la malposición, la segunda es el gradiente residual y la tercera es la posibilidad de obstrucciones coronarias. Tenemos que estar muy seguros de qué válvula tiene puesta el paciente, para los cirujanos y para los clínicos que escriben la epicrisis. Pongan qué número de válvulas tiene el paciente y qué tamaño y cuál de esas marcas de válvula es, no la familia, sino qué tipo, para que después podamos saber qué diámetro interno tiene esa válvula. ¿Por qué? Porque las válvulas que tienen stent tienen, como ustedes ven, menos incidencia de malposición que las stainless o las mosaic. La necesidad de segunda prótesis es más frecuente en el caso de que sea una stainless. Y la posibilidad de obstrucciones coronarias es mucho más frecuente en los pacientes que tienen válvulas stainless. Por otro lado, si el paciente tiene una válvula con stent, tenemos que saber si la válvula está montada dentro del stent o fuera del stent, porque eso nos permite calcular el diámetro interno, que es con el cual vamos a calcular la válvula que le vamos a poner. No es el número de la cajita de la válvula que ustedes le ponen. Y si los leaflets están montados externos, seguramente ese paciente va a tener un diámetro interno más favorable, con menos posibilidad de mismatch. Otra cosa, háganle un Doppler a los 30 días después de la cirugía, porque ese es el gradiente residual que va a tener el paciente. Es para seguimiento, para saber si tiene deterioro estructural. Y si un día tenemos que hacer valve-in-valve, nunca le vamos a poder dejar un gradiente mejor que ese que tenía un mes después de la cirugía. Esta es la aplicación del teléfono, donde nos va a mostrar para cada válvula el diámetro interno, cómo lo vamos a ver en la fluoroscopía. El otro talón de Aquiles es, de acuerdo al tamaño, es la presencia de gradiente residual. Cuanto más chica es la válvula que hayan puesto los cirujanos, más posibilidades de gradiente residual. Y la importancia es que el gradiente residual es un factor muy importante a la hora de predecir mortalidad en el seguimiento de estos pacientes. La profundidad del implante, y esto participamos en este estudio con Daniel Dvir y Simeonato de Brasil, para las válvulas, ya sea las autoexpandibles. Acá, cuanto más alta está puesta la válvula, esto es 5 milímetros el punto de quiebre, si está puesta más de 5 milímetros de profundidad, el gradiente aumenta drásticamente. Y lo mismo pasa para la válvula Sapien. Cuanto más profunda está, más gradiente residual queda. Si el paciente tenía gradiente residual previo, hoy se puede fracturar el anillo de la válvula previa inflando un balón no complaciente, como se muestra acá en este gráfico. Sin embargo, eso no se puede hacer en las trifectas ni en las Hancock de Medtronic. Por lo tanto, tenemos que saber qué válvula tenía el paciente. Y esa fractura y ese agrandamiento no es más de 1 o 2 milímetros. Por supuesto, la cirugía también evoluciona y seguramente en un futuro los cirujanos van a estar haciendo estas válvulas que se permiten expandir con balón luego del implante. La obstrucción coronaria, para ir terminando.
En los pacientes la anatomía se deteriora mucho o se deforma mucho después de la cirugía y en general los senos quedan mucho más pequeños. Entonces en las anatomías pequeñas, en los senos estrechos y en las válvulas en las cuales las valvas están montadas externamente, el riesgo de oclusión coronaria aumenta de manera significativa. Como se ve acá, las válvulas montadas externamente y las stainless son las que más oclusiones coronarias tienen. La tomografía es vital. Tenemos que hacer un implante virtual de la válvula siguiendo la línea central, no solo para ver cómo va a quedar la válvula que vamos a implantar, sino cuál va a ser la orientación de la válvula siguiendo esta línea. Porque fíjense que esta misma válvula orientada centralmente, aquí tiene bajo riesgo y aquí tiene alto riesgo de oclusión coronaria. Esta distancia tiene que ser más de 4 milímetros entre la válvula virtual y el ostium de la arteria coronaria. O sea, no es solo importante la altura, sino el tamaño de los senos y la distancia virtual en la cual va a quedar la válvula y el ostium de la coronaria. Este paciente tiene un altísimo riesgo de oclusión coronaria, este tiene un bajísimo riesgo de oclusión coronaria post procedimiento. Basílica ya lo mostró el doctor. Una palabra de la insuficiencia aórtica pura, no tenemos ningún dato. Hay que tener un justificativo extremo del punto de vista clínico de contraindicación quirúrgica para hacer este grupo de pacientes, por dos razones. No tenemos datos a largo plazo y el implante de la válvula es mucho más complejo. Fíjense, esta válvula va a quedar en una posición bastante aceptable, no hay calcio, pero después la válvula sola se desplaza hacia adentro. Felizmente quedó sin gradiente y sin insuficiencia, pero la posición de la válvula es mala y es probable que este paciente necesite un marcapasos. En conclusiones, y esperando no haberme extendido demasiado, quiero decirles que no hay ningún estudio clínico que muestre que la cirugía es mejor que el reemplazo percutáneo. No hay ninguna duda que los pacientes inoperables deben recibir reemplazo percutáneo si son candidatos por anatomía y si tienen una sobrevida estimada de más de 2 años. Todos los pacientes de alto riesgo, en mi opinión, debieran recibir reemplazo percutáneo considerando la edad. No es lo mismo 65 que 80 o 85 años. Y todos los pacientes de riesgo intermedio que sean mayores de 80 años, en mi opinión, hoy el reemplazo percutáneo está probado de ser igual o superior. En las válvulas bicúspides parecen ser resultados similares, o sea, hay que analizar muy bien los pacientes y la anatomía. Y hay que tener mucho cuidado en los pacientes que no se vayan a ocluir las coronarias. Y creo que en cuanto a las limitaciones, la incidencia de marcapasos creo que se está disminuyendo de manera muy significativa y creo que acá está representado gráficamente todo lo que les quería decir.